Baisha pamba eisha papina kuina na ame ayu mahina. Ahora mañana venyan nerimbia popende programa entero vete vaya en dulce vaquera vagina ka al faturalo hermano fuera. Nagino Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapoy Peña y reputación para este Benjamin Baite y Moño Divepa. Catuan Hueche y Cumbe, coedición número 672 de Ka al faturalo hermano fuera. Segunda de Corintios capítulo 2, Yaimema, verso 12, tiene un dios de Orenamiri, que fuera Peisha Gina, Namañana Ginu, Pastor Sergio, Apoma Sakutuma computadora Gina, o Yapoma Ñandebe, Ñande grabación mío, Yapoma Ñandepe video mi Gina, Apo en control de controles, el tema en la sala técnica. Name, vete ahí, abrazo rompe espalda pene guanaja, te imagina de parte Pastor Sergio, de parte Pastor Emilio, para todos los oyentes de que aljaturalo hermano fuera. Peina yaja ese gina ñaneren viapobe, ha yo topa YouTube, yo topa Facebook, yo topa WhatsApp, yo topa Telegram, peja Messenger, pejina, peja yaja ese gina más 595 985-162-975 ñande papa jaiga tu janwecha ñañe moinji cupitu perique cuera pesa cutu mi numerito y haya la vende mensajito mi tenaka tu pesa yo pu micrófono y haya vende ñeina este imagina pecha ya ese AMBM edición 672 de Aljatora ya hoputice edición 700 y no algunos coge y oye me mete con de premio ma ela uputizana según ese premio y la aprender a ella aprendió en 10 a pesar en duja y cuamba ella aprende pe ponandu pe algo allá poco programa uno de los momentos más gozosos de mi vida ve agua pigo a veces oye espacio en la Biblia o mía ginare copa a veces con la pregunta o mía ya usted ve momentos ve otra dimensión de teoría peñan de esa paiteñan del problema ere ana brena o no problema de pollo no interesa anga pito ula ua a la pina ya jato ese no pues esa mujer bueno ni en YouTube Emilio Caíjatora Caíjatora estudio bíblico Caída Torah Emilio Vázquez así Facebook ya no está que hubo Facebook y estaba ya aunque te oye se compartir jamás otro grupo Facebook que tú ya con la grupo ahí ya hay más otro grupo ves allá ahí que tú me compartir un PB ahí bataminas ahí las amis de Facebook de que tú se enduina en Dulañan de Rembia Pastor Sergio y vaya hoy más otro grupo ahí allí ureas allá te ya voy allá paputina paraguayo por supuesto bueno cuando se caiga todo ahí ay catubira ella con grupo ahí la Facebook va hoy con mía así es pensé y va de código ya de con línea habilitadísimo no pea con personal línea personal y nada Rigel ya de con línea activo ahí vayamos a SATA BM bueno lo veo ya vamos a SATA entonces uno vale también sí vaya de copiar con línea personal y nada más 595-985-162-975 a ver línea activo otro entonces lo vea muy bien de hoyo y quiere vea con número línea personal vea con número peso ya por lo y también los dos yureon cierto o a veces y que tú tocan de cuando los dos porque de cuál más estaba en la pillado ahí a la pina bueno ya ella entonces que va vea con cuestiones de los problemas que la hoy no fallamos ahí ahí pues la opoya o no se va por reprendernos y algo o ya hoy algunos ya o ahí yo humillaba y y más mano va muy que un momento pero ojo allá la dominios propios
Cierto ahí. En el momento de, en vez de ayudar, ah, en el momento de exhortar, a veces se humilla, se le aplasta a los hermanos. La pregunta es, ¿dónde está en ese momento el dominio propio? O quizás no lo tiene. Yo creo que eso es lo primero que deberían de pedir algunos líderes. Bueno, respecto al comentario de 2 de Corintios 2 a 5:11. Paigo viernes guaré, vea. O pago reprensión, exhortación y reprensión sin humillación y huevo. Cierto. Se mandó a vaina. Cierto, y a veces la dominio propio. Entonces la demonio propio y ahí que te y es un pedo cada cierto ahí porque me supongo que los líderes estamos para moderar y ya y que ya solucionar, ya reconciliar, ya recapacitar. Pero la monai wiren payere ya o nambrena motivo na bisa peango son mayo ya no realmente no puta poner iba la humildad muy bebé. Qué tremendo ya. Y bueno, ya después para unos comentarios como suele suceder para arrancar cuestiones de otro problema ya. Este es un problema que hasta ahora persiste en algunas congregaciones europeas. Un problema ese ya es pandemia que está en la de con y hermano. Los dos peñemos de acuerdo porque si ese ya es problema. Es más, según entender, vea enseñanza de heredas y nada, oye prohibir para congregación, ve. Algunos no oyen la escritura. Entonces, ese es para la congregación, son doctrinas de esa congregación. Deja ahí bíblico esta y te imba en hoy, deja la UPAP cosas sencillas y cosas güere, la UPCT veñe hoy con la wiri vende familia, no es antibíblico lo que se hizo ahí. No es antibíblico, o sea, tomar una copita de vino y por eso que se arme un escándalo en la familia. Porque al pastor no le gustó, se enteró, no falta yo ingo, pero hoy tante hoy pues siempre, pero es más tojona to ya, guato tiene un plan la coco ella, hermanito perrito, o sea. Hoy la pues, usted tío ingo, o sea, mi pequinere es allí, oíste. A tu hijo mangue, ve hermano, roga, y no llevo leado, y ve, ya estando de sepa algo, ojo, más sanga muy todo tiene un sanse, o su más. Hermano mordelón. Yo puedo usar hermano mordelón. Que esta vez te oye por tío y ya hola hermano fuera, o sea, no sé qué busca con esto algunos hermanos. Hoy está bien caro, veo faltan de más holande pastor muy de garroten de cuárea inde joven potina hermano bella por todavía ahí. Anda, ella de la congregación no se tiene que mover así. O quizá ahí ojo de visita y tegua, pepe yalito. Pero eso, hermano querido, no vengo prohibido, va. No está lo prohibido, no era lo motivo para la o sea, hay cosas que en la congregación se prohíbe, pero la escritura no prohíbe. Es autónomo consagrar, vean, no puede respetar, vean que la va eso pio. Autónomo con la escándalo, con la pero como la problema familiar, o como desentendimientos que se falló con la regla de la congregación, pero que no está conforme a la escritura. Va, es que pego no pues sí, esa otra cosa, más muchas cosas según la vende testimonio gente te iba la pea congregación ve la pecha tao causa pea ya na peñón tende veima bueno porque debe yo obligar a ella posela iba si razón güey no en vireco
la por obligación, vale, te veré cumplir, haré cuando no también estipulado en la escritura, más la interpretación lo que hay. No envíe comer, no gusta ver más. A pues con la lío, ¿cuál es su consejo? Y bueno, busca, en ese hermano que yo tengo congregación, no me dejaba verme conflicto la en el matrimonio. Ay. Y tremendo, y te digo, eso por ejemplo de dejar a los niños para ir a servir a la iglesia, entre comillas. Jalando valor, hay donde la con mitad misia, mandi pio puta otro mitad, no porque pejoa, peña, venda pejoño rebelde, la pejoño desobediente, pero los niños no hay que llevar, porque o molestar a las pintas. Está mal eso, o sea, está muy mal, no me gusta para nada, no es lo bíblico, no se debe manejar así, acá otro tipo de solución. O sea, hermano querido, si le está trayendo más problemas que bendición esto, peleamos ahí, va, tomar decisión. Ya ve cuando ahí va, ya pota, no doy coño, no resulta. Qué bárbaro. Bueno, está así, cierto, van a ser retados, van a ser perseguidos, UTP metida a la lancha, pero ellos no tienen derecho. Por ejemplo, hay una libertad de culto. Ya tu hijo se acuerda un bar, venderás allí y la PMP quiere retirarse. Si realmente ustedes se quieren retirar y ya hay acuerdo, dejan en Vireco, ayer retira cero de congregación, no hay ni obispo ni papa alguno ni pastor ni requete pastor, libertad de culto, donde andas ahí esclavo de nadie. Dígalo, gente tan entiende en judicialmente, va a golpear, de esclavizar donde me va a no, ustedes son libres, no tengan miedo, toman decisiones correctas, ya está, de ahí va a ir la decisión. Es por el bien de las familias, del matrimonio. Y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, ve con tener orientación, consejo, nada, me siempre meta. Más 595-985-162-975. Ya. Bueno, ya otro tema allí más. Y que viene cuestión hoy sería capítulo 2, verso 12. La buena noticia del Mesías. Sí, ya abrió de puerta. En el sentido de que, en el sentido de que, oye, me he hecho oportunidad, hoy lo he interesado, hoy los enducea. Hoy más en mi misma la noticia, bebé, de la buena nueva del Mesías, la buena nueva del Maestro. Hoy cuál se ve lo está. Por lo menos hoy no ves a tiempo a algún lado, aunque te diga voy enseñando a ver tiene grupo. Compartir mina, a ver con grupo ve yumina y que mina en mina de tuyo. Porque henduma alguno que otro pues vamos a salir las noticias o ya henduan ya hendumina su beca tuyo. Bueno, pues apórtate ahí, Pablo. Alguien habrá llevado alguna noticia ahí, algo de Pablo, algo de esta buena noticia que Pablo está predicando acerca del Mesías. Entonces recibí la invitación y pues a eso se refiere a puerta abierta. O sea, hoy habilitado, ya abrirse oportunidad. Para la Isa, güey. Va con segunda de Corintios 2, aunque también de 12 vengo a abrir. Sí, me ponen de versículos. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ello, partí para Macedonia. Y varón. Apa llegué, por un lado ella abrí la bendición, por otro lado cuando yo topé y compañero de tarea y compañero de milicia. Entonces en la gente es país ni mejor se sentía solo y de dos en dos y yo la año voy que tu la misión en de ahí entre dos y ve por lo menos ñaño animar una cosa, ñaño confortar, ya yo pete
Por las años a veces en Ripaña ni cuañi. Pero bueno, Pablo Hazapaitego, ay. Troas. Era una. Sí, Troas. Era una ciudad, cerca de un puerto, vea. Petroas. Por nada, vea, la ubicación. Según a investigar seguro porque es importante allí cuál sí, Troas la era. Y esa mi tamaño de 213, 212, sí, Troas de ahí, esa. Sí, es que se figura así también. Es muy en el mapa de tiempo de Pablo o tiempo del Mesías, mapas de Catroa o bebés o aparecen de. Y algunos explica para entender, ahí bebés lamba es apojapa. Y según es una ciudad portuaria muy importante, portuaria y seti puerto barco miao y estación a Jabello, puta Jabe barco fuera. Y costa bien, costa oeste, angan vea, aunque está en de otocajina mi árabe cuero hija, Turquía, turco, batamina muy iba Pablo recorre misa, países arábigos, Arabia, cuera vima. Hecho 1689 hay un dato iba. Pablo recoge visión o impulsar su Juan o Macedonia ve Petro igual. La UPB la según Heisabe primera de Corintios 16:9 Dios y vuelve está adversario, contrario, opone a la buena nueva del Mesías y al mismo Mesías. Una cosa es oponerse a oponer de Robia y rechazar la buena nueva con el Mesías. Otra cosa es oponer a la identidad del Mesías de Robia y que él es el Mesías. Para otro voy yo doble la de pecadillo, güey. Bueno. Sí, oye sentí año. Ni andu no aspai na. Yo tu uy mi lugar mía. Pues ya y todo y la entre dos más años na la año y te a tu guatamina te tan buey vice compañero. Tito Tito peango oye vengo carta a Tito. Bueno, un vengo Tito 1.5 vender mañana de como ir unos datos. Pablo coge ya sube isla de Creta, organizan o dirigían a la congregación cuera. Capo, sí, jerarquía por allá. Ahora escoge esta congregación y cargo, güey. Y bajo su dirección. Oigo ti pregunta, Ivy. Si por qué, si es que tenía si es que Tito tenía autoridad sobre mucha iglesia, ¿por qué no tenía el rango de apóstol? Luego la dije hace wina. Allí hay curioso, veo hemos pensado está ahí veo pregunta porque va esa pigola eco guatamina eco encargado pues está de ciudad bella y las congregaciones creyentes en el Mesías estaba bajo su dirección y los que las líderes de escuela o de cada congregación estaba bajo la dirección de Tito y él no encontramos que tenía cargo de apóstol. Sí, porque ya fue ganado por Pablo. Hasta Pablo hay él fue testigo del Mesías, escogido directamente por el Mesías. Todos los que fueron testigos y escogidos directamente por el Mesías
tenía el cargo de apóstolo o enviados, ¿verdad? Del Mesías, por el Mesías. Y Tito Goya, Pablo, sí, Pablo Ñemuñare Yema Yerobiabe. Entonces, no fue apartado y escogido por el Mesías, sino ya fue ganado por Pablo. Ahora, pero Pablo sí tenía autoridad para delegar líderes. Para de gato y como pastor ya le copa autoridad. Cuando por la obra, oye por crecer la obra, no hay otro lado, crecemos pepe, donde pueda caer más domo y nada, pe hijo y otro lado, no estamos estudiamos pepe la Biblia y reunicemos y traemos y qué pena. Entonces ¿cuál va a ser tu primer? Bueno, a ver si vamos a cada congregación peña, vamos a capacitar, vean, va a pombar este beta. Ahora, ¿cuál llamado? Voy a ya pilla, el que tiene llamado, el que tiene ese deseo de servir, que tiene ese don de liderar. Siempre ya pilla, ya distinguido y va muy fácil de andar en lo espiritual, ñeño. Entonces ya se trabaja con eso, se le aparta a ellos y bueno, se tiene un trato más duro con ellos en cuanto a enseñanza. Ya molina cabello con la escritura. Ya yo pude mi hecho los dos lados la y molino nambi. Sí, oye, ellos van a quedar como. Entonces ya yo ve preparadito, donde ya tranquilo, más ya después tuve mi ema. Bueno, hermano fulano queda encargado ahí, encargado en la obra. O si ya llegó el momento de ser ordenado como un ministro, un pastor, Roe. Depende del llamado que tiene. Y ya colocayo, güey. Diácono. Bueno. Y ese es el tema. Pero la a ver de Tito. Sí, manda. No se discute. Hay jerarquía, sí, a lo que me están preguntando acá. Si se habla de rango, si se habla de jerarquía, ¿cómo queda eso con la humildad? Y bueno, y hay que usar con humildad de manguera. Le guste o no le guste, hay una jerarquía santa dentro de la congregación. ¿Y? Sí. ¿Por qué? Porque los hermanos, al sujetarse los hermanos al líder, al pastor, mientras que este pedaco pastor eponaja o ya por lo correcto, lo guiado por el Espíritu, caminando en la Escritura, ahí sí, hay un rango, un pastor, un dirigente. O sea, en cuanto a responsabilidad, Orecobe, cargo. Entonces, y es respetable, a ver. Ese es. Y eso se maneja con lastimosamente allí y algunos faltaron humildad al norecoño dominio. O sea, no sé cómo va a ser muy difícil estar en el cargo así lastimado y que la hemos que la embatú. Hoy día con ese hermano lastimosamente él no aprende por ahí. Están los que realmente tienen el llamado a ser ministro, son ordenados y son excelentes ministros. Están los que se autoproclamaron tener el llamado a N por emoción. De alguna forma Barestebe llevé a ella mandar oían ahora escuadran Bareste bombo tabita y lo mitame. Hay ocasiones que sucedió así. Una experiencia muy fuerte fue eso. Una persona que apareció en un lugar a la siempre que lo apareció la pastor para juguete y comunidad bella jainao y lo mitad vean de muy. Y hermano querido, al fin y al cabo empezó oye por un ojo de mi hermano ves. Algo andaba mal ahí. A Pepe tiene hermano de esa congregación, que la ojo coñe congregado Pepe, la congregación Pajula, pastor Pajula, no voy a decir el nombre de la ciudad ni nada, ni el nombre del pastor. Pero me tocó muy de cerca porque se ha echado, inclusive se ha acusado de falso que persona.
sea, ya pan de ya cargo es y hago, sea, cuál hace llamado, hay cuál hace trabajo, na coteña me explicación de la uña en Borusú, y no es muy importante. Ah, ego, esto por eso que ya poco a la justicia, hermano querido, y propio miembro o de Curillo. Hizo una investigación exhaustiva y alguna muy paumba, pamba, esa pa, cierto para la nimbo de. Hay antecedentes, anda, va a ver, ni hermano de la congregación, pues, con el rango de tremendo sea. Y bueno, a ver, ese autoproclamó. Nadie, no hay ni testigo de que se haya ordenado de pastor. No, con trayectoria. Eso es jodido. O sea. Ya yo investigué a mi mico, está ya, al menos en estos tipos, algo se añaden unos cuantos. No sé si hoy día va a pasar todavía eso, pero peligroso. Y realmente eh, investigaba algo, anga tú ya de copa, ya de alcance de Facebook, ya de copa, WhatsApp. Pues el ato, de Catumo, en la de tema en el botadilo está, pero antes está la letra de news. Y bueno, acá entonces Tito, compañero de misión y colaborador de Pablo. Sí. Hay hablan de texto Tito 1:4-5, segunda de Corintios 7:6-6, segunda de Corintios 8:6, 8:16-17, segunda de Corintios 8:23, Gálatas 2:1-3. Mm. Eh, sí, era, no. Acá están de, él era, no, era judío. Griego, él era, griego. Gentil, gentil injertado al reino. Bueno, es a mí, y sí, fue enviado por Pablo a Corintios a llevar la carta, hermano, o supervisar la colecta de los hermanos necesitados de Jerusalén. O ya tratata y nada, ya desatamos. Y hay que ver segunda de Corintios, ya topata muy a mi momentos. Con malete y en parte esa para algunos ya por la proyectos a no cumplirse, a otros cumplir para más no están cumplir. Lo que idearon no hicieron a la unión en duda con la idea tuya ya adelanta pama y coiba. Ah, ya esa taina ya futuro, güey. Bueno, piscina. El comentario y la debajo los versículos y y bueno, pero gracias a Elohim, hey, que hace que siempre triunfemos en el Mashiach, que manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento por medio de nosotros. Fragancia de el buen olor del conocimiento del Mesías. La conocimiento, ojalá es cuando se escaponaron al Mesías, el mensaje. Es como un olor fragante, tipo perfume en las cuentas, ¿no? Bataminas. La ñandera que cuerea y la ya con buen testimonio. Anina dilan de casa faja ñepunue boasafa sa doctrina olor fragante, vean muy cunera puicuere ba lo putata pues muy cuno ñemundo y acue pues sí acue pillamos ahí. Pero si entregamos bien el mensaje, si andamos en santidad con buen testimonio, sí, olor fragante, o sea, ya poponar lo mitad, mata no, me dice, Maico no se tusemos, hay perfume más, más no recibisemos ahí, cualquier botado. Y más se mandó a ver revista de V, el que de por esa la gente, para perfume para muestra, o para los itaña y un bar. Aunque te ve, lo estaba en la perfume. A pesar de eso, perfume llega y juega y entero, un boya se hace y llegue. Ahora se hace y llegue. La emboja saponado la mensaje. La hoja y juega la mensaje, a la hoja y juega el todopoderoso, a la hoja y juega la sana doctrina, verdadera doctrina. Upea, no puede ser así. Es basura, claro, acá me pregunta olor de muerte.
¿A qué se refiere? 16, bueno, que ya es amigo, 16, 16, 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Olor de muerte, dice. Mm. De L nos INAPB 14 bien o 14, 15, 16. Mm. 14, 15. 2, 14, 15. Olor de muerte. Sí, porque Pablo hace referencia a la narrativa del triunfo en el Mesías, con señas del Todopoderoso. Allá triunfaron el Mesías, la Imángola en tiempo de Pablo, allá o ganada la guerra mía, por ejemplo. Hoy que la ciudad veja o tenían sus dioses, los romanos. Entonces ya le estaban prendiendo incienso a sus dioses por la victoria. Entonces hoy quiero ver el ejército ganador, la ciudad, ¿ves? Oye, tú la así allá. O en unos esclavos y mi contrario fuera con oye, tú la misma olor, pero supercuera anda ahí de victoria. Supercuera de derrota, y los que están condenados a muerte, o manotas y nada. Prisioneros, oye, yucán, o entonces la enmienda ya pillaño, cierto, Iñeputu Ine y Lamba, porque si el evangelio va a tener olor de muerte. Y bueno, olor de muerte es lo que no le quieren a los que rechazan, ¿sí, papá? Peñandeo recojáis ese sentido de vida, olor de vida, fragante olor. Ñande deja el mismo mensaje de entregarse cuaco rechazado, oye condenáis, esperando. El mismo mensaje, ñande ya recibió, ñande de vida, ñande acercar al Todopoderoso, ya recibí bendiciones, y en obediencia y santidad, bueno, transformación de vida. Pero lo que no quieren saber nada de eso, el mismo mensaje le pasa, o rechazado, o condenar, olor de muerte. Ya, más o menos, a ver la idea. Ya de victoria definitiva en el Mesías, y teniendo ese mensaje del Mesías. Ya transmitir conocimiento verdadero, puro mensaje, sin contaminación. O recibía vida y jalando recibí sella. Cuando hay sellan va a beber a la pecha de esa cota y cuera vende muerte. O sea, o rechazar la vida. El mismo olor le pasa, el mismo mensaje que vos recibías. Increíble, o sea. Increíble. Hay personas que no quieren saber. No quieren saber ni hoy ni en esa. A coti becha ni toca a mí se dejan, no. Y hay testimonio de muchas personas que no hay cosa, ya te oí, increíble, hay inesio, ¿verdad? Mensaje me da la vez, no, pesan de ahí, cosa. Esa guayo con, ya. Tremendo. Así como el olor fragante era una realidad innegable para los vencedores, lo era también a los vencidos. Eso ellos ya no lo podían cambiar. Sí. Eso cambiaste la olor y o guayna de o la militar cuera sube cuera mije tu mila incienso mije con esta fiesta ya ganar la guerra y campamento de joya a la prisionero mía es tu mina y puedan donde bañan de ya postira el mismo olor de los y cuama derrota ya perde ahora motimbo mujer cuando se ojalá bañan de yucata y rueguen por su vida y no, algunos no. Parece yuca, pues más en vez de ser su esclavo y escuelas. Hay mucha historia de eso, de historia romana, mía, de que ha ocurrido realmente. Bueno. Y bueno, y la misma cosa, ñande ya bueno, ya valorado, ñande de vida el mismo mensaje, el mismo olor del mensaje, vos le pasás a otros, rechazan. Entonces, por rechazar el mensaje, quedo sin la vida eterna. Bueno, van a tener vida sobre la tierra, pero hermano querido,
Llamanuana Jacob llegaron, ahorita con la juicio final, hoy hago la reinado, y en banco escrito, entonces quedan fuera de esto, sin la vida eterna. Pero una sola vida eterna no me habla la Biblia, hermano. El que rechaza el Evangelio también tiene una vida eterna, pero muy distinta a los que lo reciben, porque los que lo reciben vivirán en gozo y los que no vivirán sufriendo eterna. Bueno, pero la vida, cuando habla de vida eterna en la escritura, solamente se refiere al tiempo de resurrección y vivir eternamente en presencia del Mesías y del Padre cuando Él entregue el reino del Padre. ¿Por qué? Porque los condenados van a tener su muerte, van a tener su extinción. A ver, este tema no debatí, está a punto de algunos no aceptan, injusto y ese pendejo trata de injusto al Todopoderoso. Mañana Mateo 10:28. Tuvimos Mateo 10:28, el Mesías y cuerpo y alma ya destruidas otro versículo y no sufrita tendrá. Hay una mala interpretación. Y no puede decir, no, yo me quedo con este versículo de ese Utabé votado sufría eternamente con Amalín. Pero el Padre en su misericordia le da otra vez a ellos una posibilidad. Upe o mano allá potaite vejina o sufría un buririja, una vez un quisiña, una pejaibe en el momento de condena o suriri vejina. El cubejina. Pero hermano querido, la vida eterna, bíblicamente, según la exégesis hebrea, se refiere solamente para los que van a reinar, los que van a resucitar y van a reinar o vivita eternamente en presencia del Hijo cuando viene por segunda vez y en presencia del Padre para siempre cuando el Hijo le entregue su reino al Padre, según 1 Corintios 15, 23, 28. Solamente se refiere a eso. Ahora, pero adornoceno pea, Moisés no sube la pende teoría ya. Otra cosa, no voy a tú ya debatí, en los grupos o de Utah. Y se puede demostrar que la vida eterna, bíblicamente hablando, solo se refiere para los salvos. Para los salvos. Los no salvos no tendrán vida eterna. Por antes en algunos versículos vida eterna para los que creen, condenación para los que... ¿Y en qué consiste la condenación? Los que no creen ya han sido condenados. ¿Y en qué consiste la condenación? Para la de definir por Ana. Mateo 10:28 de la pista. Pepe de Mañamí, a Pepe de Pillata, ¿en qué consiste la condenación? A Pepe de Palta. Entonces, mi conclusión. De Pillaño se avisa. Oiga, o Pablo vayan de versículo ahí, ¿no? Porque no somos como muchos traficantes de la palabra de Elohim, más bien con sinceridad y como de parte de Elohim hablamos delante de Elohim en el Mashiach, traficante del evangelio famoso. Sí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim, de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo y Reina Valera. Digo, falsificadores. ¿Por qué falsifican? Para traficar. Va, eres lo traficase y va a negociar. Antes con la embojazata, la evangelio puro, más ver no negociamos en 10 porque no topamos ahí la oña acomodada, pero donde la es acomodada, lo mitad dentro del evangelio, acá uno en bolaita, en bolivianito, estamos en adulapata o y la plata. Pero la hereta en exponata en forma y de lo mitad, ahí no de parte de padre, ella pota esa tabare, porque más ver donde apoyamos ahí. Para tu ponerte donde. Por experiencia de donde. Pues si el Padre está contigo y enseñar la verdad, aunque oye, y lo mitad, aunque de rechazarlo mitad, de algún lado los cuervos traerán los alimentos. Fíjate nada, con sinceridad y Pablo.
Después, a ver, los instantes si ya ya adula, ya acomoda su escuela, que ya recibía unos beneficios y con eso no se trafica. Esto no se negocia, no se trafica para negociar, no se transforma, no se cambia. Y adulteraña hago aguri. Pero, analiza, mina go. ¿Y por qué muchos hoy día se están corrigiendo otra vez? Va, él no están haga una jeta y te digo y lo oye que decir que eh, y falsifica y pelo y tal. O anga me en cuenta está, va, él no está o volver a llegar a sus raíces. Pero otro tema ahí, pasado y tal se discutina, eh, aunque sea cristiano, igual va a tener raíz hebrea, porque hay cosas de los hebreos que vos como cristiano estás haciendo. Pero ese es otro tema. Oye, ¿y qué manera ya explican de pobre seminario y de la identidad verdadera? Hablando un poquito ahí, tocando un poquito Romano capítulo 11. Los dos libros ese papá. A ver, pillata lo igual. Apenas un maite viejo y apenas lograron los que fundaron el cristianismo. O sea, quisieron separar totalmente a los creyentes en el Mesías de su raíz hebrea. A formar y el cristianismo con tinte totalmente con falsificaciones, falsa doctrina heredia. Hasta hoy día lo están discutiendo. Pues no quiere saber nada de los israelitas, de los judíos que esta y te iba, oye, por la Biblia la mayor parte judía. Pero bueno, ese es otro tema. Pues se llamó ella por Ñaner envía poco estudiar Aragua, Pisao pa Ñaner envía por segunda de Corintios capítulo 2. Oye, queda imaginar capítulo 3, pero que shalom, bendiciones hasta mañana con Caijatura. Belluna mumbere guamba, pereza mi sereta, catuete y peyucule, torigaku apoa, o apelleco emami, ñande ñara oiko guatal, hay pues por el ya que taitemba epona, hay pues por el ya que taitemba epona, se para guaira sahana. Dai pori se ne mamode, se Paraguay debe jae, roja el cubecada corre, se Paraguay la sahana, dai pori se ne mamode, se Paraguay debe jae, roja el cubecada.